Pero vamos a hablar como todos los viernes con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, hoy sobre el ranking de transparencia. ¿Cómo estás, querido Andrés? Hola Pascal, gusto en saludarte. Sí, Pascal, como tú lo has informado durante la semana, Transparencia Internacional, esta organización no gubernamental con sede en Berlín, en Alemania, dio a conocer su ranking anual de los países percibidos como más corruptos. Y digo percibidos porque no, estos no son tres expertos que pusieron el dedo índice en el aire y decidieron vamos a poner a México en este lugar. No, esto se basa en buena medida en una encuesta de cada país, de cómo sus propios ciudadanos ven a su propio gobierno. Y este año, en el ranking de 180 países, México salió en el puesto 124. O sea, por debajo de la mitad, o sea, con mayor percepción de corrupción que el promedio. Salió estancado, igual que el año pasado. Bastante mal, diría yo. Porque fíjate que en el ranking que va de los países menos corruptos a los más corruptos, del 1 al 100, los países que salieron como los más honestos del mundo, los menos corruptos, son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Y después vienen varios otros, y de la mitad para abajo de la lista aparecen Brasil y Argentina en el puesto 96, Perú en el puesto 105, México en el puesto 124, y ya casi al final de la lista entre los países más corruptos del mundo, Venezuela en el puesto 177 de 180 países. O sea, casi como el país más corrupto del mundo. Mi reflexión, Pascal, sobre este ranking es que demuestra una vez más que no hay tal cosa como soluciones unipersonales para combatir la corrupción. Fíjate que casi todos los presidentes que hicieron campaña o que ganaron elecciones prometiendo erradicar la corrupción, el primero que me viene a la memoria es Hugo Chávez en Venezuela, que toda su campaña era yo voy a terminar con la corrupción de siglos en Venezuela. Bueno, ninguno de ellos logró reducir la corrupción. En muchos casos o no pudieron hacer nada o empeoraron el problema. Y este no es el único ranking que muestra eso, porque hay otro ranking separado que se llama el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, publicado por la American Society Control Risks. Ese es un ranking que salió en Estados Unidos. También dice lo mismo, dice que la lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva ola de retrocesos en el 2021 y que los países que recibieron las calificaciones más bajas por sus esfuerzos para combatir la corrupción en este ranking fueron Venezuela, Bolivia, Guatemala, Paraguay y México. Es decir, tu conclusión es que no porque un presidente, primero, diga que lo va a hacer, y segundo, que diga que si el presidente lo hace, todos los demás lo van a hacer, no por ello un país se vuelve más transparente y por ello menos corrupto. Yo iría más lejos que eso, Pascal. Yo diría que la historia demuestra que cada vez que un presidente gana una elección con esa plataforma, ya sea en países de derecha o de izquierda, por lo mismo podríamos decir de Bolsonaro en Brasil, Sí. o de O Yamatei en Guatemala, ¿no? sí, o López Obrador en México. O sea, las soluciones unipersonales son una quimera, porque, y por eso yo siempre le digo, Pascal, a mis amigos en otros países, desconfían de los candidatos que prometen eliminar la corrupción por sí mismos. Fíjense, en cambio, si esos candidatos prometen fortalecer las instituciones independientes, darle más independencia al Poder Judicial, darle más independencia a los fiscales, darle más voz y presencia a las ONGs que luchan contra la corrupción, que apoyen a la prensa libre, que le den fondos a las agencias que luchan contra la corrupción. O sea, para mí, Pascal, esto no es una cuestión de hombres fuertes, esta es una cuestión de instituciones fuertes. Sí, o sea, soluciones duraderas y soluciones en las que haya actores independientes del gobierno. Claro, o sea, no es casualidad, Pascal, que Dinamarca, Finlandia, todos estos países aparezcan como los países con menos corrupción del mundo. Son todos países que no tienen líderes providenciales. ¿Tú sabes cómo se llama el presidente de Dinamarca? Pues creo que es una primera ministra, ¿no? La verdad. Bueno, tú eres una excepción a la regla, pues yo, la verdad que no. No, pero no me sé su nombre. Nadie lo sabe, Pascal. O sea,
O sí, sea, muy poca gente lo sabe. O sea, ¿tú sí, sabes cómo se llama el presidente de Suiza? Yo la verdad que no. Y todos esos países funcionan mejores que los nuestros, que tenemos grandes líderes que hablan todo el día, que claro, se presentan como un antes y después en la historia de la patria, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la solución no son los grandes líderes. La claro. solución son instituciones fuertes, sistemas de pesos y contrapesos, sistemas de controles que eviten que cualquier presidente, cualquier gobierno pueda incurrir en corrupción. Porque, a ver, yo iría incluso más allá y me atrevería a decir, yo no creo que los daneses sean como seres humanos menos corruptos que los mexicanos, porque creo que es una cuestión del ser humano y creo que si el ser humano ve que no hay riesgo para cometer, por supuesto que yo sé que hay personas que tienen mejores valores que otros, pero estoy hablando del promedio. Y creo que el ser humano promedio, si ve la oportunidad de cometer un acto de corrupción y sabe que no le va a pasar nada, pues lo va a cometer, Andrés, perdón, a lo mejor estoy siendo un poco cínico, pero creo que así es la cosa. Y sí, sí. O sea, Pascal, si tú no tienes miedo que un policía te controle la velocidad, o sea, vas a ir lo más rápido que puedas. Pues claro. Entonces, todo el secreto de esto, o sea, en realidad no hay ningún secreto, ni esto que estamos diciendo, Pascal, es nada nuevo. Pero sin embargo, seguimos cayendo en las mismas trampas. Seguimos creyendo a los candidatos que dicen, yo voy a eliminar el problema de la corrupción porque yo no soy corrupto. Sí, Independiente. seguimos pensando que va a llegar alguien a resolvernos los problemas, ¿no? Cuando eso, Pascal, no funcionó en ningún lado, al contrario, y Uh vuelvo al ejemplo de Venezuela. -huh, Yo entrevisté a Chávez en ese momento y cubrí a Chávez cuando subió al poder, y toda su campaña, Pascal, uh -huh, toda su campaña era, yo voy a terminar con la corrupción en este país. Y fíjate hoy día dónde está Venezuela en este ranking de la corrupción. uh -huh. Está entre los países más corruptos del mundo. Sí. El presidente López Obrador ha dicho que si el presidente no es corrupto, los demás no son corruptos, como si irradiara, digamos, con su ejemplo, irradiara a todos los demás funcionarios y servidores públicos del país. Bueno, eso no ha funcionado en ningún país del mundo, al contrario. O sea, fíjense en todos los casos de líderes provinciales que han prometido combatir la corrupción sin hacer lo que decíamos antes, sin fortalecer las instituciones. En cambio, vuelvo al ejemplo de los países nórdicos de Europa. Los países menos corruptos del mundo son los que tienen controles mutuos, separación de poderes, Uh -huh. instituciones independientes, una prensa muy vigorosa. Todo eso es lo que reduce la corrupción, no la voluntad de un líder supremo. Pues muy interesante, Andrés. Te mando un gran abrazo, te deseo un buen fin de semana y siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Pascal, hasta siempre. Gracias, gracias. Ahí está Andrés Oppenheimer.